se van a dar cuenta que ese desarrollo va a ser no tan extenso como hicimos en el primer cuatrimestre, donde teníamos esos 3 encuentros semanales. En este caso vamos a estar 2 veces por semana encontrándonos a través, ¿no es cierto?, de este sistema en forma virtual. La cátedra decidió, de forma conjunta con todos los integrantes y con la conformidad de las autoridades, que este segundo semestre se llevará adelante de manera virtual. Eso significa que nosotros vamos a ir encontrándonos en estos encuentros que van a ser a través de el sitio que se les informó. El sitio nosotros vamos a utilizar el Cisco Webex, que es por el cual nos estamos comunicando. A lo mejor en las otras comisiones utilizan otros sistemas de otra plataforma, pero en el caso nuestro, nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el Cisco Webex. ¿Cómo el desarrollo de la materia en este doble cursado va a ser virtual? Nosotros vamos a tener, así como está informado en el sitio, ¿no es cierto?, que dice de PUN Comisión A, B, C y D, vamos a tener los encuentros virtuales y vamos a tener los exámenes también en forma virtual. O sea que el día del examen parcial, son 2 exámenes parciales. El primer parcial vamos a ir hasta la unidad número 6 y para el segundo parcial vamos a ir hasta la unidad número 12. Ya la semana que viene vamos a informar las fechas de los exámenes parciales. Acuérdense que como esto va a ser todo virtual, entonces vamos a tener 2 exámenes, el primer parcial, el segundo parcial, el recuperatorio, porque se recupera uno de los 2, y el que aprueba, ¿no es cierto?, los 2 exámenes, o aprueba uno y además uno de los recuperatorios porque necesitó recuperar alguno de los exámenes, para determinar si corresponde o no la aprobación de la materia, nosotros realizamos al finalizar el cursado un examen integrador. Un examen integrador que también se hace, ¿no es cierto?, a través de la plataforma del aula virtual. Nosotros nos estamos encontrando a través de la plataforma del Cisco. En la plataforma del aula virtual, en la herramienta documentos, hay material de estudio, pero a mí me gustaría que en realidad buscaran el material de estudio en la herramienta documentos que hay en las aulas virtuales que se llaman de PUN A, de PUN B, de PUN C o de PUN D, que son las del cursado normal y que es a donde se levantaron los documentos que sirven de apoyo, además de la bibliografía que nosotros citamos y que hoy día es más fácil encontrar porque mucha de la bibliografía que nosotros mencionamos está en las redes. Uno logra ubicar libros, trabajos de los autores y comentarios, ¿no es cierto?, poniendo en el buscador y accediendo, ¿no es cierto?, a algunos sitios o sitios especiales de derecho que tienen los trabajos o que tienen levantados los libros. Por ejemplo, los libros de Borda, si bien son libros de las facultades de Derecho, pero que a nosotros también nos sirven, están todos en Internet. Yo por ahí no quiero mencionar mucho algunos sitios porque no son sitios oficiales. Entonces, cuando nosotros mencionamos y sugerimos algún sitio en especial y que pongo acá en el aula virtual a disposición de los alumnos, siempre son sitios que están permitidas, ¿no es cierto?, la publicación. Pero independientemente de eso, uno sabe que por ahí a lo mejor se puede encontrar algún otro material o alguien le puede facilitar algún otro material, porque en el medio hay varias facultades de Derecho, también hay otras facultades de Ciencias Económicas, y entonces hay
libros de texto que les podrían facilitar a las personas y que podrían utilizar para esto. Siempre estamos hablando de la bibliografía sugerida en el programa. Entonces, siempre presente las dos situaciones. Nosotros las clases las desarrollamos en la plataforma del Cisco. Si hay algún inconveniente o problema, ya le avisaremos si eventualmente tenemos que en algún momento, algún día de clase, cambiar o acceder, ¿no es cierto?, a comunicarnos a través de otra plataforma. Pero siempre estén atentos porque nuestra forma y modo de comunicación es poniendo los anuncios, y esos anuncios les tienen que llegar a ustedes a los correos electrónicos que son los que ustedes han consignado al momento en que realizaron, ¿no es cierto?, la inscripción en el curso. Entonces, nosotros tenemos la plataforma con la que nos comunicamos a través de Cisco y tenemos la plataforma del aula virtual donde ustedes a través de la cual van a recibir los anuncios, y también en esa plataforma del aula virtual van a encontrar en documentos, o por ejemplo en la comisión D del profesor Chávez, hay material de estudio en un sitio dentro del aula virtual que se llama comisión D, de PUN, lecciones. Ahí también hay, no solamente menciona sitios de internet a los que uno puede acceder para buscar información o lecturas, también hay, también nosotros informamos y les saber a través del aula virtual que bueno, que pueden buscar ese material. Y en el que dice de PUN A y B también, por supuesto, hay material de estudio. Entonces, acuérdense bien, son dos cuestiones distintas. Una es la plataforma por la que nosotros nos comunicamos y otra es la plataforma del aula virtual, en la que van a encontrar toda o parte, ¿no es cierto?, de la bibliografía que les va a permitir ir trabajando con el material de estudio, y además ahí a través de la plataforma del aula virtual en la herramienta de ejercicios después vamos a hacer tanto los parciales como el recuperatorio y el integrador, ese examen integrador que se hace a la finalización del cursado. ¿Alguna duda respecto de lo que yo expliqué? ¿Alguien que no haya entendido alguna cosa que quiere preguntar? Por favor, me avisan. Bueno, si hay alguien que no ha cursado nunca y que esta es la primera vez, porque puede ocurrir eso, el programa de la materia está levantado también ahí en documentos de las aulas virtuales, ahí está levantado el programa. Cuando ustedes accedan van a ver, ahí está el programa, dice, está la resolución que es la 177/18, programa de la asignatura Derecho Privado 1, y ahí está la denominación, quiénes somos los que componemos la cátedra, y bueno, después el contenido del programa, que comienza, ¿no es cierto?, con la unidad número 1 y termina con la unidad número 12. Y después van a encontrar bibliografía obligatoria, donde primero mencionamos lo relacionado, ¿no es cierto?, con los códigos, el Código Civil y Comercial. Cuando digo los códigos me refiero a que hay sitios que están mencionados acá y a los que ustedes pueden acceder y que corresponden al Código Civil y Comercial y también al Código Civil y Comercial comentado por varios autores. Eso van a encontrar el Código Civil sin comentarios y después en varios tomos, o sea, varios links que permiten los accesos, los códigos civil y comercial comentados por otros autores, no solamente por el doctor Lorenzetti, la doctora Kemmelmayer de Carlucci, sino que hay también la posibilidad de acceder a otros autores que han hecho, ¿no es cierto?, comentarios en otros códigos civil y comercial. Estamos hablando siempre de lo mismo, pero los comentarios de los autores
tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que van publicando diferentes editoriales. Por ejemplo, la editorial La Ley trabaja con un grupo de profesores o de autores que se dedican, ¿no es cierto?, doctrinarios, que son los que escriben y hacen los comentarios. Otras publicaciones tienen comentarios de otros autores, y entonces por eso sabemos que hay varias posibilidades para acceder. Nosotros mencionamos los que tuvimos la posibilidad, ¿no es cierto?, de que les resulte un poco fácil o más fácil una vez que ustedes se posicionan en ese, y bueno, ahí se les abre. ¿Por qué? Porque en el programa aparece lo de la bibliografía obligatoria y después aparecen los libros con formato electrónico, y ahí está mencionado esto que yo digo respecto de los códigos y de los comentarios de los autores, y después también una serie de artículos online a los que pueden acceder, y esos artículos online tienen que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo del programa a partir de la unidad número 1, y así avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros cuando va a ir transcurriendo el dictado de esta materia, al principio vamos a hablar del concepto de derecho, vamos a mencionar la primera parte del Código Civil y Comercial, el título preliminar, que es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Y porque ese título preliminar fija una serie de pautas y de principios que son los que nos van a acompañar durante todo el desarrollo de la materia. Acá hay alguien que me dice: hola, profe, yo estoy cursando por primera vez, me inscribí en el SU y el aula virtual, pero no me llegaron los correos ni nada. Uy, uy, uy. Bueno, ¿cómo te llamas? Después me escribís el nombre y el apellido y vamos a ver qué es lo que ocurrió y por qué no apareces ahí en el aula virtual. El correo mío es el que dice mclos@fse.unam.edu.ar. Cecilia, ¿vos podés escribir ahí mi correo, por favor? Y podés mirar en el aula virtual si estos chicos no están inscritos, porque a mí me suena como... Bueno, sí, ya miro, a ver, es mclos. Juan Diego Ramírez Díez y Díaz Magalí. Sí. Bueno. Aparece Benjamín Vera. Vera también. Bueno, voy a mirar enseguida. Porque el problema puede ser que a lo mejor se inscribieron en otra comisión. Puede ser que se hayan inscrito en la comisión A o en la comisión C, o el sistema los cambió de comisión, que también puede ocurrir, porque esas son cosas que pasan. Bueno, sigo. Mientras la profesora Cecilia va a mirar a ver qué es lo que pasa con esos alumnos. Si algún otro tiene alguna otra inquietud, escriba por favor ahí en el chat y la profesora Cecilia va a ir mirando a ver si podemos ir solucionando estos inconvenientes. Mientras tanto, yo sigo con Mónica, mclos solamente, ¿no? sí, @fce. @fce.unam.edu.ar. Sí, Ese es el correo. Cuando ellos reciben un anuncio, abajo aparece ese correo. Si ellos quieren responder, va a aparecer ese correo. Puede ocurrir que ustedes se hayan inscrito con un correo que no es el que lo están abriendo, o no es el que aparece en el aula virtual, entonces sí hay inconvenientes. Acuérdense que para que les haya llegado la información de esto, tiene que ser de PUM-B doble cursado. Bien clarito, de PUM-B doble cursado. Bueno, profe, no, le quería comentar que por ahí a muchos le pasó que a mí me pasó, yo no estaba inscrita en el doble cursado. Entonces, ayer me inscribí en el doble cursado y hoy sí me llegó el mail
Y cuando fui a ver los mensajes, había meses de hace 4 días, que esos no me llegaron. Que Claro, puede ser porque si por eso. estabas inscrita en otro, no va a Claro. llegarte nunca. Por eso puede ser, por eso no le llegaron los otros. Claro, eventualmente pudo haber pasado, sí. Pero bueno, ya vamos a ir tratando de solucionar esos inconvenientes. Porque igualmente ustedes pueden acceder a los anuncios y ahí después copian el link y se conectan el jueves y no van a tener problemas. Si es que no recibieron, porque ahí está el link para conectarse el día del examen. Bueno, nosotros, ¿cómo está articulada la materia? ¿Cómo está articulado el programa? Porque yo mencioné que vamos a tener un primer examen parcial que va a ir hasta la unidad número 6, un segundo examen parcial que va a ir hasta la unidad número 12, después el recuperatorio, y por último un examen integrador. Para el examen integrador nosotros les informamos el temario, porque cuando damos el examen del primer parcial o el examen del segundo parcial, siempre el temario es el del programa. Las unidades de la 1 hasta la 6 inclusive, y de la 7 a la 12, ¿no es cierto?, para el segundo parcial. ¿Cómo se desarrolla toda la actividad en este cuatrimestre de esta materia y articulando, ¿no es cierto?, lo que menciona el programa? Las primeras unidades tienen que ver con lo que se relaciona y vamos a ir a buscar la información respecto de qué es el derecho, de la definición del derecho. También vamos a tratar de conceptualizar y determinar por qué cuando hablamos de derecho civil y comercial, y nuestro código es un código civil y comercial sobre el cual está articulada la materia, ¿no es cierto? Porque el derecho privado se trata de esto, del derecho civil y del derecho comercial, que a partir de la sanción en el 2015 es un solo código, ¿verdad? Lo que antes era un código civil y un código de comercio, ahora hablamos del código civil y comercial. En esa primera unidad, como mencioné, vamos a tratar de conceptualizar al derecho privado, al derecho civil, al derecho comercial. Vamos a hablar de las fuentes del derecho, pero fundamentalmente cuando empecemos a hablar de las fuentes del derecho y de los principios que regulan y animan ¿eh? a, desde el punto de vista axiológico al derecho, vamos a hablar del título preliminar del Código Civil y Comercial. Y vamos a mencionar ese primer artículo donde se fijan cuáles son las fuentes del derecho. Si bien nosotros podemos calificar a las fuentes y vamos a hablar de a lo mejor fuentes materiales o fuentes formales, es importante entender que cuando mencionamos y preguntamos a qué fuentes hacemos referencia, vamos a recurrir al código. ¿Y qué dice el código de cuáles son las fuentes? Bueno, ¿qué más vamos a ver en esas primeras unidades? Siguiendo con la unidad número 1, fuente formal y principal del derecho, ¿cuál es? La ley. Y entonces vamos a buscar la definición de ley, vamos a ver cómo es la vigencia de la ley con relación al tiempo, cómo es, o sea, el tiempo, desde cuándo están en vigencia las leyes, qué dice el código, cuál es la aplicación territorial de las leyes. También vamos a ver de alguna manera cómo se forman las leyes y después vamos a analizar y ver también otras fuentes que son las que aparecen mencionadas en ese artículo que yo estoy haciendo mención y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa primera parte del Código Civil y Comercial, cuando habla de las fuentes. ¿Qué otra cosa también es importante entender? Porque cuando uno habla así piensa, bueno, ¿qué es el derecho? Ay, es un conjunto de normas que regulan la conducta. No. Si bien es una definición así muy ligera, el derecho es más que eso, porque es todo un sistema que permite, si bien permite la vida de los individuos en la sociedad, cuando uno analiza el derecho, uno lo puede desde 3 puntos de vista. Podemos analizar o pensar en análisis o en una investigación del derecho desde el punto de vista normativo, como la ley, como la que regula, ¿no es cierto?, los comportamientos de las personas. Pero nosotros también nos vamos a encontrar con que el derecho, que es creación del hombre,
lo vamos a analizar también desde otro punto de vista. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, podríamos analizar el derecho desde el punto de vista sociológico. Y entonces, cuando uno piensa en el derecho desde el punto de vista sociológico, vamos a pensar en esa creación del hombre y vamos a pensar en esa base que genera la posibilidad de que el hombre viva en sociedad. Y entonces vamos a definir o buscar la definición del derecho desde el punto de vista de un hecho social. Y ahí entonces decimos que estamos analizando o estudiando el derecho desde un punto de vista sociológico. Pero vamos a ir más allá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a también a ver que podemos analizar, buscar, investigar al derecho desde un punto de vista axiológico. ¿Y qué quiere decir que vamos a ver qué es lo que ocurre cuando uno menciona esto de un punto de vista axiológico? Y bueno, cuando nosotros hecho desde el punto de vista axiológico, vamos a encontrarnos con principios. Vamos a encontrar con principios y valores. Y entonces ahí a ustedes se les va a aparecer, por ejemplo, la palabra libertad, o se les va a aparecer la palabra justicia, porque uno cuando piensa en derecho, lo primero que piensa es la justicia. Pero ¿qué significa esto de la justicia? Porque no es la justicia sola, es todo un sistema que tiene que ver con qué, con la posibilidad de la coexistencia pacífica de los individuos, con que uno pueda desarrollar su actividad, que uno pueda ejercer las libertades que tiene. Estamos hablando de conceptos que son muy fuertes en función de que, en función de todos esos principios que animan a un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, por ejemplo, cuáles son los derechos que nosotros pretendemos que se nos respeten. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con lo de los derechos humanos. Y si yo pienso en lo de los derechos humanos, estoy hablando de la dignidad del hombre. Y ustedes van a encontrar esto que yo estoy, de lo que yo estoy hablando y de lo que yo estoy mencionando, cuando ustedes se pongan a leer ese título preliminar del Código Civil y Comercial y busquen los comentarios. Fíjense todos los comentarios que han hecho los autores respecto de esa primera parte del Código Civil y Comercial, donde está ese título preliminar. Pero ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque de alguna manera esto se entrelaza con lo que el catálogo de derechos que nosotros tenemos en la Constitución. Porque ¿de dónde sacamos nosotros eso de que, no, pero yo soy libre, nadie puede coartar mi libertad, yo puedo expresar mis ideas, en mi casa, a mi casa entra solamente aquel que yo permito que ingrese? ¿De dónde aparecen estas? Porque algo que a lo mejor seguramente no se les ocurrió pensar de otra manera, les nace. Bueno, hay nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos que son los que protegen esa dignidad del hombre, y que permiten que el hombre los pueda ejercer. Pero a través de qué? Porque los derechos están regulados y están contemplados ahí en la Constitución. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el derecho a la vida, el derecho a transitar, el derecho a la libertad, a la propiedad privada, a la intimidad, pero los derechos se van a ejercer conforme a las leyes que permiten el ejercicio de ellos. Por eso es importante entender esto. Y entonces, cuando uno, por ejemplo, ahora en el Código Civil y Comercial vamos a hablar de el nombre, por ejemplo, la protección jurídica del nombre. Bueno, protección jurídica del nombre, hay artículos específicos del código que establecen cómo se regula, de dónde aparece esto de que cada uno de nosotros tiene un nombre de pila y tiene un apellido, y eso está protegido. ¿Por qué? Porque hay leyes que protegen, hay una protección jurídica al ejercicio del nombre y que tiene que ver con el derecho a la identidad. Vulnera ese derecho, bueno, vamos a ver que hay otros sistemas jurídicos que se ponen en funcionamiento para la protección de los mismos. Y cuando uno va a leer todo esto que aparece ahí en ese título preliminar del Código Civil y Comercial, nosotros nos vamos a encontrar con una palabra que dice constitucionalización
del derecho privado. ¿Por qué? Porque se recepta en el derecho privado, en el derecho comercial, esos principios y esos valores que están dentro de lo que son los derechos constitucionales. Por ejemplo, en ese catálogo a que yo hago mención y que aparece, ¿no es cierto?, en la Constitución. Bueno, entonces, esa primera unidad va a tratar, ¿no es cierto?, sobre esto. Vamos a hablar del derecho civil, del derecho comercial, de cómo el derecho civil acompaña al hombre desde antes de su nacimiento. Fíjense qué importante el derecho civil, o este derecho ahora, ¿no es cierto?, va a acompañar al hombre desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte. Porque nosotros tenemos establecido la posibilidad de las técnicas humanas de reproducción asistida que van a permitir, ¿no es cierto?, que se llegue a la concepción de una persona a través de esos tratamientos, y una vez que se produce la concepción, está la protección de lo que establece el Código Civil y Comercial, y también la protección después de la muerte, porque por el derecho sucesorio y por la protección de los restos de una persona conforme a las disposiciones que pudiera haber dejado, ¿cierto?, por escrito o que haya transmitido respecto de lo que quería que sucediera, ¿no es cierto?, con sus restos. Fíjense cuán importante es este derecho civil que va al hombre desde antes de la concepción hasta después de su muerte, y después lo va a acompañar en una serie de actividades que va a ir realizando. El vínculo familiar, ¿por qué? Porque nosotros después en la unidad número 2 vamos a empezar a hablar de la persona humana, vamos a hablar del nacimiento, vamos a hablar de los atributos de la persona humana, y ahí ya nos vamos a ir adentrando más en lo que establece, ¿no es cierto?, el Código Civil y Comercial. Vamos a hablar de la capacidad de la persona como uno de los atributos. Otro de los atributos es el nombre, el otro es el domicilio. Todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de la protección hacia la persona. Después también vamos a hablar en esa unidad número 2 del patrimonio, cómo se conforma el patrimonio, de dónde surge el patrimonio, por qué decimos que es un atributo de la persona, por qué esa protección jurídica, ¿no es cierto?, del patrimonio. Pero así como vamos a mencionar que la persona humana es un sujeto de derecho, nosotros vamos a ver que también hay otros sujetos de derecho, como por ejemplo las personas jurídicas. También, ¿por qué? Porque pueden llevar adelante relaciones jurídicas, pueden llevar adelante la posibilidad de interactuar, y entonces hay una protección jurídica a esa persona jurídica, que es la creación del hombre cuando no puede llevar adelante y satisfacer ciertas necesidades por sí mismo y requiere de la participación de otros, ¿no es cierto?, para la conformación de esos otros sujetos a los que el derecho les reconoce esa potestad jurídica y pueden entablar relaciones jurídicas. Por ejemplo, las sociedades, ¿cuáles más? Las asociaciones, ¿cuáles más? Las cooperativas, las mutuales. Hay toda una enumeración de cuáles son, ¿no es cierto?, las personas jurídicas. Después, avanzando en el programa, nosotros vamos a hablar de los hechos y de los actos jurídicos. De cuáles son esos acontecimientos que van a producir consecuencias jurídicas. Y ahí vamos a encontrarnos con que hay hechos de la naturaleza en los que no interviene el hombre, pero que el hombre, por determinada situación, le otorga, ¿no es cierto?, una consecuencia jurídica. Entonces vamos a hablar de los hechos, y después vamos a hablar de los hechos donde interviene la voluntad del hombre, y ahí ya se complejiza la situación, y entonces vamos a hablar de los actos jurídicos. Cuando yo tengo la intención de llevar adelante una relación jurídica y estoy buscando un determinado resultado, y entonces ahí vamos a hablar del acto voluntario lícito, donde aparecen relaciones o situaciones jurídicas, ¿no es cierto?, que van a producir esas consecuencias. Así como hablamos de los actos o hablamos de los hechos, nos vamos a encontrar también con que cuando uno menciona lo de los actos jurídicos, y yo quiero dejar constancia de ese vínculo o los efectos jurídicos que produce,
Bueno, vamos a hablar de los instrumentos, vamos a hablar de los instrumentos públicos, de los instrumentos privados, porque es importante. ¿Qué es una partida? Todos los que estamos acá tenemos, una vez que nacemos, enseguida algo que es un instrumento público y que es nuestra partida de nacimiento. Si hay alguno de nuestros alumnos que está sabe que el matrimonio se prueba a partir, ¿no es cierto?, del instrumento que prueba la realización de ese acto jurídico, porque la celebración del matrimonio es un acto jurídico bilateral, formal y solemne, como me gusta decir a mí, para que se acuerden lo que quiere decir acto jurídico voluntario, el casamiento, la celebración porque estoy en el estado mejor de la vida, que es el de estar enamorado, entonces quiero llevar adelante una vida con otra persona, ¿eh? Bueno, entonces se celebra el matrimonio, acto jurídico, se celebra. ¿Qué quiere decir esto? Es un acto jurídico bilateral, hay dos partes que intervienen, ¿eh? Formal, requiere una serie de formalidades y es solemne. Si no se cumplen esas formalidades, es como que el acto no se hubiera realizado. ¿Y cuáles son esas formalidades? Irnos al registro del registro de estado civil y capacidad de la persona, preguntar cuáles son los requisitos y el día que nos fijan el turno, concurrir con los testigos, haber pagado lo que se requiere pagar, ¿no es cierto?, para la realización del acto, concurrir con los testigos y hay alguien que celebra y declara, ¿no es cierto?, la unión matrimonial de esas personas. Bueno, acto jurídico bilateral, formal, solemne. Produce consecuencias jurídicas, por supuesto, pero además de eso, si yo quiero probar la realización del matrimonio o que el matrimonio se ha celebrado, hay un instrumento público que es la partida de casamiento, o el acta de matrimonio, en el cual está establecido, no sé, se escribe quiénes son los contrayentes, quiénes son los testigos, quién es el oficial público que interviene, y se expide la pertinente partida. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de la digitalización y entonces es más fácil acceder, ¿no es cierto?, a la posibilidad de contar, ¿no es cierto?, más rápidamente con esos instrumentos. En el caso de la partida de casamiento, de la partida de nacimiento, estamos hablando de instrumentos públicos, hacen plena fe. Eso vamos a ver cuando estudiemos la unidad número 4 y cuando hablemos de los hechos y de los actos jurídicos. Después vamos a hablar de las obligaciones. A partir de la unidad número 5 vamos a mencionar las obligaciones, esos vínculos jurídicos que vamos a poder llevar adelante y a partir de esos vínculos jurídicos, cuando yo tengo la potestad de exigir de otro el cumplimiento de una prestación, porque libremente acordamos la realización, ¿no es cierto?, de eso, termina siendo un acto, ¿no es cierto?, porque nosotros a través de un acto nos estamos vinculando, hay una voluntariedad, y entonces aparece la posibilidad, ¿no es cierto?, de exigir al otro una determinada conducta, una determinada prestación, que lo cumplir porque se ha obligado a ello. Entonces vamos a ver cuáles son las obligaciones, cuáles son las fuentes de las obligaciones. Aparecen también ahora en el Código Civil y Comercial, cuando uno menciona las fuentes de las obligaciones, también vamos a hablar del contrato. ¿Qué significa esto del contrato? ¿Cuándo hay contrato? ¿Qué entendemos por contrato? Pero después había sido que hay otras que tienen una consecuencia similar a la del contrato, pero no hay ese consentimiento que nosotros sabemos que tiene que existir en el contrato. Y ahí van a aparecer como otras fuentes de obligaciones la gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa. Bueno, todo eso vamos a ver cuando estudiemos el tema de las obligaciones. Vamos a ver cómo se clasifican las obligaciones. Nosotros sabemos que las obligaciones pueden ser de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer. Bueno, todo eso vamos a estudiar ahí en la unidad número 5. Después los efectos de las obligaciones, los efectos con relación a quién, y los efectos que van a producir las obligaciones o ese vínculo jurídico obligacional
entre las personas que intervinieron en esa relación jurídica. Por ejemplo, los efectos que produce la obligación respecto del acreedor, los efectos que produce la obligación respecto del deudor. Bueno, ahí vamos a hablar de los efectos. Después, cómo podemos exigir a alguien el cumplimiento, porque cuando uno habla de la obligación, cuando yo dije hoy que está la posibilidad de que alguien exija de otro que le entregue algo o que se comporte o que realice de determinada manera, también vamos a ver que el ordenamiento jurídico le otorga los medios a través de los cuales yo puedo obligar a alguien a cumplir lo que se ha obligado y no está cumpliendo. Y ahí aparecen esos medios de compulsión que están mencionados ahí en esa unidad número 6, que tiene que ver con los efectos de las obligaciones. Y si yo no cumplo, ¿qué pasa? Yo me comprometí a entregarle a la profesora el día 1 de septiembre un televisor. Ella ya me pagó por el televisor. Hicimos un contrato de compra y venta. Pero me comprometí que el televisor se lo iba a entregar el 1 de septiembre. Hoy es 7 de septiembre y no le entregué el televisor. ¿Cuál es la situación en la que yo me encuentro? Yo estoy en mora, porque yo no estoy cumpliendo con algo a lo que yo me obligué a cumplir. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando transcurre el tiempo y no se cumple con la obligación. Y entonces, ahí vamos a analizar si hay plazo, si no hay plazo. Vamos a analizar también qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de que la obligación esté sujeta a una condición suspensiva o una condición resolutoria. Me pude haber puesto de acuerdo con la profesora y sí, yo te voy a entregar el televisor, pero yo te voy a entregar el televisor si el día 7 de septiembre, cuando comiencen las clases, nosotros tenemos más de 15 alumnos. ¿Cómo estaría hoy yo, Cecilia? ¿Cómo? Que yo me comprometí a entregarte un televisor. Ah, sí, en El mora. televisor te lo iba a entregar el día 7 de Sí, septiembre. bueno, hoy pero todavía no estarías en mora porque tenemos que saber también cómo contar los intervalos del derecho, los tiempos en el derecho. Entonces no entonces, estarías en mora el día de hoy, estarías mañana en el... ¿por qué? Porque acá hay más de 15. Y Bueno, yo ya dije que sabemos ya yo que te iba a ahí la entregar el profe le dio un televisor si televisor. el día 7 tenía más de 15 alumnos. Sí, tenemos unos 40, así que... Entonces, a partir de mañana me podés exigir la entrega del televisor. ¿Sí? Ahí hay una obligación y hay una obligación, pero es una obligación que tiene una condición. Después los alumnos nos van a contar si esa condición es suspensiva o esa condición es resolutoria. Resolutoria. Bueno, eso tiene que ver también ahí con esa unidad de los efectos de las obligaciones. Hasta ahí vamos a llegar cuando nosotros hagamos el primer parcial. A partir de la unidad número 7 y cuando vamos a hablar de la responsabilidad civil y de qué es lo que ocurre cuando uno no, por X circunstancia, se produce un daño o no cumple con el contrato y entonces ahí aparece esto de la responsabilidad y vamos a ver que no solamente vamos a tener responsabilidad en el carácter de la punición o de la responsabilidad en carácter resarcitoria, sino que también hoy día el Código Civil y Comercial establece lo de la responsabilidad y la prevención en el accionar que nosotros vamos a ir haciendo. Yo tengo que prever la posibilidad del daño que puedo estar generando con mi acción y entonces aparecen las funciones de la responsabilidad y ahí vamos a hablar de la función preventiva, de la función resarcitoria y vamos a hablar de la función punitiva.
pero para hablar de esto tenemos que saber qué es el daño, qué se entiende por daño, cuando hay alguna situación que pueda, por ejemplo, eximirme, ¿eh? Cuando hay alguna situación que pueda eximirme de tener responsabilidad, cuáles son los eximentes. Y lo otro que es muy importante y que vamos a ver también en esta unidad, la responsabilidad que tenemos en el ejercicio profesional. Porque no solamente vamos a pensar que la mala praxis es algo que se tiene en cuenta respecto de la tarea que desarrollan los médicos, sino que la mala praxis tiene que ver con el desarrollo de todas las actividades que uno puede llevar adelante. La responsabilidad del profesional de ciencias económicas, la responsabilidad del profesional médico, la responsabilidad del profesional que se desarrolle, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública o de las relaciones de carácter privado. Bueno, después ya vamos a ir avanzando y vamos a hablar de los contratos. Y acá también tenemos mucho para conversar y mucho para ver por qué. Y porque acá vamos a hablar de los contratos, y así como hablamos de las obligaciones civiles y comerciales, y que la fuente principal así de la obligación es el contrato, también vamos a mencionar los contratos civiles y comerciales, que están en el Código Civil y Comercial. Pero no solamente vamos a hablar y mencionar de los contratos que están en el Código Civil y Comercial, sino también vamos a, de alguna manera, interiorizarnos y conversar mucho sobre las relaciones de consumo y los contratos de consumo, que en definitiva son los que más realizamos, son a los que más estamos acostumbrados a llevar adelante. Ese vínculo en el cual hay alguien que predispone una serie de cláusulas y yo solamente acepto o rechazo esas cláusulas. Si las rechazo, no se lleva adelante esa relación contractual. Ahora, si acepto, bueno, hay un contrato de estos que se llaman de adhesión. Y acá cuando hablamos, fíjense que en la unidad número 8 se menciona, ¿no es cierto?, lo de los contratos, y hablamos de la formación del consentimiento, de la oferta, porque para llevar adelante la realización de los contratos, sin lugar a duda, tiene que haber eso. Acá también vamos a ver los contratos de consumo y de los contratos celebrados por adhesión. Y las diferencias, ¿no es cierto?, cuando uno habla del contrato de consumo, cuando uno habla de un contrato celebrado por adhesión, y qué es esto cuando uno menciona lo de esa relación de consumo, que no solamente aparece en el Código Civil y Comercial, sino que hay una ley especial, que es la Ley de Defensa del Consumidor, y que nosotros vamos a hacer mención cuando desarrollemos todo esto relacionado con el contrato. Después están, sí, los contratos en particular, por ejemplo, el de compraventa, el de permuta, el contrato de locación, cuáles son los derechos y obligaciones, el contrato de fianza, cómo vamos a clasificar a esos contratos. Todas esas situaciones están en la unidad número 9. Después, cuando avancemos con la unidad número 10, vamos a hablar de los derechos reales. Y ahí vamos a acordarnos de lo que nosotros mencionamos cuando hablábamos del patrimonio y cuando clasificábamos a las cosas. ¿Y cómo vamos a clasificar a las cosas? ¿Por qué? Porque nosotros podemos clasificar a las cosas consideradas en relación a sí mismas, o podemos clasificar a las cosas en relación a las personas a las que pertenecen. Y yo hoy más temprano dije que los sujetos del derecho podían ser la persona humana y la persona jurídica. Y cuando hablamos de las personas jurídicas, sabemos que hay personas de carácter público y hay personas de carácter privado. Entonces nos vamos a encontrar con que hay cosas que pertenecen al dominio público y hay cosas que van a pertenecer al dominio privado. Y ahí vamos a hablar de los derechos reales. Y vamos a hablar de ese derecho que hay entre la persona y la cosa. Y vamos a mencionar el dominio, que es el derecho que permite, ¿no es cierto?, el ejercicio de los ius. El ius persequendi, perseguir la cosa, el ius preferendi, que
que por ser yo el que ejerce el dominio, tengo la preferencia sobre la cosa. Esos son los yus que me permiten a mí el ejercicio de los derechos reales. Entonces vamos a hablar del dominio, después vamos a hablar de la tenencia, y vamos a hablar de la posesión, que son los otros derechos reales que están mencionados en esa unidad número 10. Vamos a hablar de cuáles son los derechos reales que se ejercen sobre la cosa propia, pero también sabemos que hay derechos reales que pueden ejercerse cosas ajenas, eso permite el ordenamiento jurídico, y también vamos a hablar y vamos a ver cuáles son los derechos de crédito. Esos derechos de crédito que permiten garantizar la realización de acuerdos, por ejemplo, un contrato, y para garantizar el cumplimiento del contrato celebro una garantía, una hipoteca, para garantizar un crédito, y entonces ahí van a aparecer esos derechos reales de garantía que se van a ejercer sobre las cosas y que van a permitir, ¿no es cierto?, el ejercicio o el cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que uno se obligó. Después, en la unidad número 11, vamos a hablar del derecho de familia y de las sucesiones. Vamos a tratar de conceptualizar la familia, qué es lo que ocurre a partir de ese vínculo familiar generado a través, por ejemplo, de la celebración del matrimonio o del reconocimiento de un hijo, de la filiación. Entonces ahí aparece un estado de familia que tiene protección jurídica, y entonces vamos a hablar del matrimonio, cuando terminamos esto, después vamos a hablar del parentesco, y cuáles son los derechos y las obligaciones que van a surgir a partir de ese estado de familia, ya se trate de qué es lo que ocurre después de la celebración del matrimonio con los cónyuges, o qué es lo que ocurre con los cónyuges cuando hay una separación, o qué es lo que ocurre cuando hay un divorcio, o qué es lo que pasa cuando hay vínculos de parentesco. Vamos a ver cómo son esos grados de parentesco o las líneas de parentesco y qué consecuencias tiene el parentesco, porque, por ejemplo, el derecho de alimentos se relaciona con el parentesco para el ejercicio y exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria. Tenemos que ver quiénes son los parientes que están obligados a cumplir con esa obligación alimentaria, o en el caso de los cónyuges, si después de la celebración del matrimonio aparece un derecho de carácter alimentario, o después de la filiación, el ejercicio de la responsabilidad parental, que antes cuando nosotros hablábamos de la patria potestad, hoy hablamos de esa responsabilidad parental, lo que permite la relación y el vínculo de padres a hijos y de hijos a padres. Eso es lo de la relación parental, eso vamos a ver, y cuáles son las consecuencias, de alguna manera, no solamente efectos de carácter personal, sino efectos de carácter patrimonial. Eso es lo que importa cuando uno menciona cuál es el régimen patrimonial del matrimonio. Ahí vamos a ver cuáles son esos efectos patrimoniales. Y después también en esta unidad vamos a hablar de la sucesión, de lo que yo mencioné hoy cuando dije que el derecho civil acompañaba a la persona. Concepción a través de esto de las técnicas humanas de reproducción asistida, ¿no es cierto? Y después del fallecimiento, ¿qué es lo que ocurre con los derechos de contenido patrimonial? Porque los derechos de contenido patrimonial son transmisibles. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con las sucesiones, con el derecho sucesorio. La sucesión ad intestato o la sucesión testamentaria, que son las formas que establece el Código Civil y Comercial, y en base a qué se articula el derecho sucesorio, fundamentalmente en base, ¿no es cierto?, a esos vínculos de parentesco, en el caso, ¿no es cierto?, de testado. Y después, en la unidad número 12, hay una serie de disposiciones que tienen que ver con qué es lo que ocurre con los derechos personales y reales
a través del tiempo, la prescripción liberatoria, la prescripción adquisitiva, y después, bueno, un poco de quiénes son los auxiliares de la justicia en relación a, por ejemplo, los contadores o los licenciados en administración o licenciados en economía que pueden, ¿no es cierto?, colaborar con el juez cuando necesita que se lo ilustre o se lo informe, porque los que estudian derecho a lo mejor no saben cómo, no saben analizar, no es que no sepan analizar, requieren información, por ejemplo, en una empresa, un empleado le reclama porque no le están pagando los sueldos conforme a lo que dice el convenio colectivo. Y bueno, ¿dónde van a mirar esas cosas? Y bueno, va a mirar un perito en el libro de sueldos y jornales, y si cumplió, ¿no es cierto?, con lo que establece el convenio. O en el caso de que alguien haya sido despedido, y bueno, si está inscrito, si no está inscrito. Bueno, en esas situaciones el juez requiere, ¿no es cierto?, la participación de los peritos. Y esos son los auxiliares de la justicia, que nosotros mencionamos y que están ahí en la unidad número 12. Y también hay algo muy importante en esta unidad que tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Y cómo es esto de la responsabilidad social? Y que fundamentalmente esto de la responsabilidad social lo vamos a ver también así en otras partes, cuando hablemos, en otros momentos, cuando conversemos sobre nuestra materia, porque, por ejemplo, vamos a ver sobre qué ejercemos los derechos. Y bueno, los derechos ejercer en forma individual o los derechos se pueden ejercer en forma colectiva. Y ahí cuando uno analiza el ejercicio de los derechos en forma colectiva, eventualmente puede aparecer algo que se llama la responsabilidad social y que, por ejemplo, hoy día se le reclama a las grandes empresas o a las grandes industrias. ¿Por qué? Porque de alguna manera, con el desarrollo de su actividad, pueden contaminar el ambiente, y entonces, ¿de qué manera vamos a ejercer el derecho para evitar que se produzca una consecuencia como esa? Y bueno, a través del ejercicio de los derechos en forma colectiva, independientemente de que individualmente también podemos ejercerlo, pero cuando hay algo que está afectando, como por ejemplo, es una situación que tiene que ver con que se contamina un cauce de agua o la chimenea emite gases que generan problemas a las personas que viven cerca, trastornos, por ejemplo, en la piel, o trastornos en la respiración. Y bueno, ahí vamos a hablar de la responsabilidad social sin ninguna duda. Pero después vamos a ver que la responsabilidad social no es solamente eso, sino que va mucho más allá. Y los que de alguna manera ahora están usando, o a lo mejor se inscribieron para cursar integrada, van a trabajar con el tema de la responsabilidad social. Bueno, eso es más o menos todo lo que nosotros vamos a ir viendo, así de una manera muy, pero muy amplia y muy general, en el transcurso del desarrollo, ¿no es cierto?, de la materia. ¿Alguna pregunta? Algo que quieran saber. La persona está empezando a tener problemas otra vez con su internet. Ella suele tener inconvenientes. También me pasa que tengo también problemas. Cecilia, te vas y venís, te vas y venís. Sí, estoy allá. Parece el cuento de nunca acabar. Ayer me cambiaron el módem. Señor, así. Sí, ayer me cambiaron el módem. Y parece mentira, no, pero uno dijo que no encontraba el enchufe. Sí, estoy. Sí. Hay algunas otras preguntas, ¿se pudieron ubicar? ¿Están listos? Buenas tardes, profesoras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Tatiana. Tatiana, ¿podés habilitar tu Hola, cámara? Tatiana.
Ah, ok, sí. Y sería lo más conveniente que cuando quieran hacer alguna consulta, en realidad lo ideal sería que todos tuvieran habilitadas sus cámaras. De esa manera nos estaríamos viendo todos. Mm, Y para nosotros nos es más fácil si los vemos. ok. Igual recién pregunté en el chat si había ya fechas de nuestro primer examen y un compañero creo que me respondió que no. Y otra consulta mía es de que si vamos a rendir de forma presencial, si vamos a hacer trabajos prácticos o cómo vamos a ir trabajando. Bueno, yo al principio, no sé si vos estuviste conectada desde el principio o te conectaste más tarde, Más tarde, sí, sí, por eso la duda. ahí aclaré que el desarrollo va a ser virtual. Lo que no quiere decir que si hay alguna otra, porque vieron que hoy día nosotros tenemos, si bien fijamos la posibilidad de que todo el desarrollo de este curso de doble cursado en este cuatrimestre va a ser en forma virtual, nosotros no sabemos si, por ejemplo, hay posición dentro de un tiempo y volvemos a la presencialidad total. En principio está articulado y está mencionado respecto de, y eso aclaramos ahí en lo que nosotros informamos a las autoridades y estuvieron contestes con nosotros en esa situación, que esto va a desarrollarse de manera virtual. Nosotros vamos a tener un primer examen parcial, un segundo examen parcial, el primero hasta la unidad número 6, el segundo desde las 7 hasta las 12, un recuperatorio, y después para aprobar o quedar en situación de regular, hay que hacer un examen integrador que es con el que finalizamos el cursado de la materia. Eso está todo explicado ahí en el aula virtual. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar, tienen que entrar y mirar y leer. Bueno, ahí está la explicación de cuáles son las condiciones que tienen que tener ustedes para la realización del curso, porque tienen que tener las herramientas informáticas para llevar adelante el dictado de la materia y bueno, para la realización de los exámenes. Eh, las fechas, nosotros ya tenemos la conformidad de la Secretaría Académica, las vamos a publicar la semana que viene. La semana que viene vamos a informar cuáles son las fechas de los exámenes. Siempre los exámenes son en día y hora de clase. Van a ser un día martes, un día jueves, siempre en el horario que nosotros tenemos para las clases. Todavía no mencionamos nada de los trabajos prácticos, pero eventualmente si está la posibilidad de la realización de algún trabajo práctico, nosotros vamos a informar. Ahí en el aula virtual hay una herramienta que se llama, creo que trabajos, y bueno, eventualmente van a tener que levantar los trabajos ahí, bueno, pero eso ya le vamos a ir informando. Ok, muchas gracias, profesora. Eso era así. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto de lo que no sé si está bien o querés preguntar otra cosa más, Tatiana? Profe, yo tengo una duda. Sí, A mí no me llegan los correos de derecho. Estoy inscripta en el CIU y en el aula. ¿y cómo te llamas? Jimena Román. Escribí ahí en el chat, Jimena, escribí en el chat Bueno, tu apellido y tu nombre y vamos a ver si podemos ubicarte. ¿Vos te inscribiste en esto que es de PUN B doble cursado? ¿Escribiste en otro de PUN? Porque eso también puede pasar. en el cursado. ¿Cómo? Yo me inscribí en el cursado. En el que dice doble cursado. Sí, sí.
Bueno, vamos a controlar después a ver si aparecen. Cecilia, ¿los encontraste a los otros alumnos? Sí, los encontré ahora. Igual voy a volver a mirar porque estaban también inscritos en el otro curso. En el de también estaban inscritos. Pero no en el doble cursado. No, A ver, no, busca la información porque el de PUM, y en el de PUM B se supone que no tiene que haber más nadie ahí. Bueno, yo no, a lo mejor no borré todos los... no, pero están también en el doble cursado, ¿eh? Ah, bueno. Están, esta, ya te digo quién no está. Esta chica, Hammerich, Analía es la que no está. Y bueno, después vamos a mirar en todo caso en el Siu Guaraní a ver si la Sí. ubicamos a través del Siu Guaraní. De acá está. Si Analía es la que no está en el doble cursado, tendría que inscribirse ahí. Acá yo anoté, Ah, ella está inscrita en la otra comisión. sí, en la otra comisión. A ver, acá. Díaz. Bueno, Díaz también está inscrita en la otra comisión, Magalí. Sí, Juan Diego también en la otra comisión. Están todos en el B, pero no están en el doble cursado. Tienen que anotarse en el doble cursado. Tiene que darse de alta en el doble cursado. Yara sí, Yara está en el doble cursado. Yara Adriana Brizuela. Tiene que darse de alta ahí en el doble cursado. Buenas tardes, profe. Soy Yara Brizuela y yo estoy anotada en el doble cursado y también en el SIU, pero no me llegan los correos. Y en Voy a el, mirar los destinatarios del correo a ver a quiénes fueron. Eso voy a mirar. en el doble cursado de PUM B, ¿te anotaste, Yara? Sí, profe. Y seguramente no sé, pero ¿cuándo te inscribiste? Porque yo mandé los correos el fin de semana. Y hoy a la mañana. En el aula virtual me inscribí hoy, pero para cursar me inscribí la semana pasada. Bueno, si en el aula virtual te inscribiste hoy y te inscribiste después del mediodía, pudiste no haber recibido los correos, porque los correos se generaron antes de esa hora. Vos tenés que mirar en el aula virtual en la herramienta anuncios y ahí está la información. Ah, bueno, profe, gracias. Ahí fíjate, vas a ver que ahí está la información. Profe, Ahí muchas gracias. en la parte de los anuncios. Yo les mandé un correo hoy al mediodía con un texto. Espero que todos tengan ese correo abierto, porque vamos a ver si podemos conversar sobre ese texto. Los que no recibieron el correo, vayan por favor al aula virtual y busquen en la herramienta anuncios. Un compañero en el chat dice que, buenas tardes, una consulta. En el SIU me inscribí en la comisión A porque ese día no funcionaba bien mi internet al parecer. El tema es que por trabajo voy a cursar en este horario. A la hora de rendir, si debo ir a mi comisión, ¿no? Pregunta él. Sí, es así. El día, ¿por qué? Porque vos apareces en el SIU, en el listado en esa comisión. Entonces el día, igualmente cuando se publican todas las informaciones para que todos sepan, ¿no es cierto?, respecto de los días y los horarios. Entonces sí, hay que concurrir hay que conectarse, ¿no es cierto?, a través del aula virtual en el horario en que uno está inscrito. Después nosotros vamos a levantar la información de los que están en el SIU para que verifiquen sus inscripciones. Pero me parece que todavía se pueden inscribir, ahí habría
habría algún inconveniente. Por eso a lo mejor no están pudiendo inscribirse todos. Bueno, ¿abrieron el material que yo menciono? Hay ahí en anuncios, dice primera clase de PUM B doble cursado y hay un texto. Me Sí, gustaría que profe. lo tuvieran a mano para que pudiéramos ir conversando sobre ese texto. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a medida que lo vayan leyendo, o si ya lo leyeron, se habrán encontrado con que cuando uno habla del contexto del derecho, esa primera frase es algo que de alguna manera a uno, en esto que estamos estudiando y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad del ejercicio del derecho y del ejercicio de esto que nosotros dijimos que son normas, que son mandatos, que es ajustar la conducta hacia un determinado fin, había sido que está en todas partes, por lo que dice este texto. Y entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar con que podemos empezar a hablar, por ejemplo, de que vamos a diferenciar cuál es una ley general, cuál es una ley especial, cuál es una ordenanza municipal, cuando hablamos de leyes que son de orden público o leyes que no son de orden público, porque el texto está mencionado acá, tiene todas las situaciones que nosotros fuimos viendo cuando nosotros de alguna manera mencionamos todo lo que vamos a estudiar cuando hablamos, ¿no es cierto?, de nuestra materia. Cuando hablamos de nuestra materia, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué hacemos referencia? Cuando uno menciona el derecho, ¿qué está diciendo cuando habla de esto que es nuestra materia, ¿no es cierto? ¿Ya abrieron? ¿Están mirando? ¿Están leyendo? Porque no escucho. Sí, profe. Muy divertido el Bueno, texto. cuando uno tiene que, a partir de todo lo que nosotros estamos leyendo ahí en ese texto y que dice el derecho como el aire está en todas partes, por ejemplo, puede ser que hoy usted se haya contenido de ejercitar su agradable voz bajo la ducha, recordando que vecinos con poca sensibilidad artística podrían hacer valer ciertas ordenanzas contra los ruidos molestos. Seguramente usted se habrá vestido al salir de su casa, porque entre otras razones, usted sabe bien que hay regulaciones jurídicas que desalientan una excesiva ligereza en el vestir. Probablemente usted haya celebrado un contrato tácito de transporte al ascender a un ómnibus público, o si ha conducido su automóvil, habrá seguido o simulado seguir algunas reglamentaciones y habrá hecho uso de la facultad jurídica de transitar por la vía pública. Es casi seguro que usted debe haber celebrado hoy varios contratos verbales de compraventa al adquirir, por ejemplo, el periódico, los cigarrillos, y de locación de obra al llevar, por ejemplo, sus zapatos a arreglar. Aunque usted no tenga un físico imponente, usted tiene alguna confianza en que probablemente no será golpeado, insultado, dejado o robado, gracias a la coraza normativa que le proporciona el derecho. La organización donde usted trabaja o estudia
es de esperar que usted no sea un miembro de una asociación ilícita, está seguramente estructurada según una serie de disposiciones legales. Si usted tiene que hacer un trámite, quizás no advierta que cada uno de sus intrincados pasos está prescrito por normas jurídicas. Todos estos contactos con el derecho le ocurrirán a usted en un día normal. Piense en cuánto más envuelto en el derecho estará usted cuando participe de algún suceso trascendente, como casarse o ser demandado judicialmente. Bueno, ¿vieron que eso que menciona ahí al principio de que el derecho como el aire está en todas partes sin que nos demos cuenta, nos ocurre? Bueno, entonces, cuando uno va a definir el derecho y vamos a pensar en qué es el derecho y vamos a decir de qué se trata esto, y bueno, a partir de todo esto que estuvimos leyendo, podemos decir que es un conjunto de reglas que van a permitir las relaciones de los hombres en sociedad, ¿sí? Que esas reglas pueden ser coercitivamente impuestas a los individuos. También podemos mencionar que el derecho de alguna manera se va a convertir en lo que permite la garantía de las condiciones de vida de los individuos. También vamos a poder decir que, en definitiva, vamos a hablar del derecho para promover la paz. Por ejemplo, ahí cuando dice que usted se haya contenido de ejercitar su agradable voz bajo la ducha, recordando que los vecinos con poca sensibilidad artística podrían hacer valer ciertas ordenanzas, lo de la convivencia en paz. De manera que si se generan conflictos, puedan solucionarse estos conflictos de manera pacífica, sin recurrir a la fuerza, porque ahí en determinado momento dice, aunque usted no tenga un físico imponente, usted tiene alguna confianza en que probablemente no será golpeado, insultado, vejado, robado, gracias a la coraza normativa que le proporciona el derecho. O sea que nosotros podemos, los inconvenientes que se puedan ir suscitando, los vamos a poder ir solucionando de manera pacífica, sin recurrir a la fuerza y de conformidad con una validez general, que es la que impone, ¿no es cierto?, el derecho. Y entonces nosotros hablamos o mencionamos que hay ramas del saber humano que se refieren a esas reglas de conducta, porque todo lo que nosotros mencionamos acá cuando hablamos y comentamos este texto, estamos hablando de reglas de conducta, que yo me abstuve de cantar fuerte para no molestar a mi vecino, tiene que ver con una regla de conducta, que yo haya celebrado un contrato de tácito de transporte cuando me subí al ómnibus para trasladarme al supermercado, para trasladarme a visitar a algún amigo, ahí hay reglas de conducta que me permiten a mí, de alguna manera, ¿no es cierto?, llevar adelante estas actividades. Y esas reglas de conducta tienen que ver con la ética, pero esas reglas de conducta, cuando se imponen en forma colectiva y están reconocidas por la autoridad del Estado para justamente ordenar las relaciones del hombre en la sociedad, son las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo esto que nosotros mencionamos tiene que ver con reglas de conducta, sí, tiene que ver con la ética, que es la rama del saber humano que estudia esas reglas de conducta. Pero cuando esas reglas de conducta se imponen en forma coercitiva y son reconocidas por la autoridad del Estado, estamos hablando de las normas jurídicas. Y estas normas jurídicas valoran los comportamientos de las personas. Y esa valoración del comportamiento de las personas es lo que hace, ¿no es cierto?, la convivencia. Y si yo no cumplo, ¿no es cierto?, o me salgo de lo que establecen esas normas jurídicas, se me van a aplicar en forma coercitiva y se van a concretar estas normas jurídicas en mandatos, se van a concretar en prohibiciones, que de alguna
manera están respaldados coactivamente por los órganos del gobierno, se imponen al individuo. Pero esas pautas de conducta o esas reglas de conducta también pueden ser normas morales, y estas devienen de la conciencia interior del hombre, de la conciencia interior del hombre que tiene que ver con los valores, y no se pueden haber sanciones de carácter social, pero son reglas autónomas, surgen del individuo, esto de las normas morales, reglas autónomas surgen, ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos a una sociedad, y entonces puede eventualmente haber una sanción de carácter moral, o una sanción de carácter social. Por ejemplo, cuando uno valora a una persona, dice que la persona es recta. ¿Qué otra cosa más puede decir de una persona? Que la persona es honesta. ¿Qué más puede decir? Que la persona es solidaria. Y eso de la honestidad, de la solidaridad, y que yo después lo vuelco a mi acción, tiene que ver con esas normas morales que yo fui incorporando, pero que me nacen en forma autónoma por la incorporación de esa conciencia interior del hombre. Esas son las normas morales. Después también vamos a ver que aparecen determinados usos sociales, y que de alguna manera son semejantes así a las normas morales, pero también se van a imponer más por una fuerza exterior o por una presión social. Por ejemplo, el tema de la vestimenta. Acá dice, usted sabe bien que hay regulaciones jurídicas que desalientan una excesiva ligereza en el vestir. ¿Cuál podría ser? Nosotros sabemos que para andar por la calle andamos vestidos. Y bueno, porque tiene que ver con un uso social, tiene que ver con el uso social de la vestimenta. Si uno piensa, por ejemplo, cómo son las vestimentas o cómo son las formas en cómo la gente concurre, por ejemplo, a la celebración de una boda, o cuando nace un niño, cuáles son las cosas que se le regalan al niño y que tienen que ver con esto de los usos sociales. Hay una presión social para la imposición de las mismas. Bueno, ahí hablamos de los usos sociales. Pero, por ejemplo, acá, cuando se menciona esto, de usted sabe bien que hay regulaciones jurídicas que desalientan una excesiva ligereza en el vestir. ¿Alguien me sabría contar cuál podría ser una de esas situaciones? ¿Alguien escuchó alguna vez alguna cosa que tenga que ver con esto? Por ejemplo, ¿alguien alguna vez escuchó que hay una ordenanza municipal que dice que no se puede andar por la vía pública con el torso descubierto? No, parece que no hay más esas reglamentaciones. Pero hay, sí, aunque ustedes no crean. Ahora que la gente ande con el torso descubierto, corriendo, caminando por la calle, no es, ya nadie más le llama la atención, pero hace algunos años era un motivo de la imposición de una sanción. Piensen que esto que yo estuve leyendo fue escrito en el año 1984, creo que fue la primera edición del libro de Nino sobre el tema del derecho, cuando analiza y trata de buscar las definiciones del derecho. Sería interesante que buscaran a ver desde cuándo o cómo Nino hace ese tipo de comentarios, porque ahí yo les escribí también el nombre del autor para que le pique un poco el bichito de la inquietud, para saber de estas situaciones. Bueno, entonces... Esta sería otra época, profe, por eso más que nada creo que ya no es tan, ya no molesta tanto el hecho de andar con el torso descubierto, por ejemplo. Claro, es una cuestión que tiene que ver con los usos sociales. No nos llama la atención si alguien anda con el torso. Ahora, ¿y si fuera una mujer? Ahí ya hay otra cosa.
Bueno, La mujer es más sexualizada que el hombre. y También entonces cuestiones de la sociedad. por eso ahí aparece esto de los usos sociales. Seguramente si ustedes le preguntan a los abuelos le van a contar que para determinadas situaciones era importante andar con un sombrero o llevar un sombrero, era una cosa que usaban los hombres. O, por ejemplo, el tema del saludo, ahí aparece un uso social que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una situación que, bueno, que está, que es costumbre, que es una costumbre de alguna manera, que tiene que ver con estas reglas de la convivencia, porque no hay Lo que- una ley que dice que tenemos que saludarnos, pero cuando empezamos la clase, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos cuando comenzamos la clase? O no nos saludamos y nos claro. preguntamos cómo estaban. Bueno, eso tiene que ver con esto de los usos sociales. Volviendo al tema del tema de ligereza, puede ser en el tema del hombre que no pueda andar en slip, boxer o calzoncillo por la vía pública. Eso sí, lleva una consecuencia ahí. Deberíamos buscar a ver cuáles son las ordenanzas que dicen que uno tiene que andar correctamente vestido, porque seguramente hay, ¿eh? Seguramente hay. Ahora que le den, a ver, por ejemplo, en otras culturas donde las mujeres, por ejemplo, tienen que andar vestidas de determinada manera, más que usos sociales, ahí la cuestión pasa por una norma jurídica, violan y tienen una sanción, ¿eh? Por ejemplo, ahora con todo esto que ocurre en Afganistán y lo que pasa con otra vez el regreso de los talibanes, ¿eh? Que las escuelas ya no pueden, las mujeres de un lado, los hombres del otro, no pueden andar sin el chador o sin toda esa, yo no sé cómo se llaman las otras formas en cómo se cubren, ¿eh? Porque son diferentes las formas en cómo van cubiertas las mujeres y cuáles son las que exigen ellos, o cuáles son los colores que pueden usar para andar en la vía pública, bueno, todas esas cuestiones, bueno, más que usos sociales en ese caso, más que usos sociales en ese caso estamos hablando de que se imponen en forma coercitiva y ya terminan siendo normas jurídicas, ¿eh? Ahora, el problema está en la calificación que uno le da a ese tipo de normas jurídicas, ¿no es cierto? Porque en definitiva están de alguna manera atacando la dignidad de la persona, si no les permiten estudiar, no les permiten desarrollarse intelectualmente, no les permiten realizar determinadas tareas. Bueno, ahí las situaciones son un poco más complejas, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de las diferencias entre lo que son las normas jurídicas, lo que son las normas morales, eh, lo que son los usos sociales. Acá Marcelo comenta, ¿no?, que puede ser más común con respecto a entrar en malla o bikini a locales comerciales en la época de verano. Depende de dónde estemos. Sí, sí, sí. Estamos yendo por el camino, porque si estamos encontrando situaciones en las que nosotros podemos contextualizar y entender lo que estamos hablando, sí, es muy importante eso. Por ejemplo, uno acepta socialmente que cuando uno entra a un determinado comercio o a una determinada empresa, todos los que trabajan ahí tienen la misma vestimenta. No, a ver, ¿a ustedes les parece mal que todo el que trabaja en tal lugar esté vestido de esa manera? Y bueno, por ahí hay alguno que sí que le parece bien, pero en general es una aceptación social. ¿Por qué? Porque entonces nosotros sabemos que esa persona está ahí, está trabajando y es la persona que nos va a ayudar a encontrar la mercadería, nos va a cobrar, nos va a atender en el momento, ¿no es cierto?, en que realizamos esa actividad que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de adquirir determinados productos. Fíjense cómo estas situaciones van apareciendo. Y no hay ninguna, que yo sepa, no hay ninguna norma que establezca que está mal o que no debe exigirse a las personas
la utilización del uniforme, porque tiene que ver con la actividad que desarrolla. Nosotros vemos a alguien de chaquetilla y nosotros sabemos que esa persona, y más en estos tiempos, esa persona está realizando alguna actividad que tiene que ver con la prestación del servicio de la salud. El dentista, el médico, el enfermero. Fíjense cómo esas situaciones, de alguna manera, si bien son aceptadas socialmente, después terminan teniendo algún tipo de regulación para el desarrollo de una determinada actividad. Cuando nosotros hablamos de las normas y hablamos de las normas jurídicas, fíjense ustedes después ahí en el material de estudio cuáles son los requisitos, cuáles son los caracteres, cuáles son las definiciones de la norma jurídica, cuáles son las normas morales, cuáles son estos de los usos sociales, y después también van a encontrarse con que hay normas o hay usos que tienen que ver con la religión, con el profesar una determinada fe, y que uno las acepta, porque tiene que ver con ese fuero interior, pero que yo lo manifiesto aceptando, ¿no es cierto?, un credo a partir de la fe. Esa situación confesional de cada uno, que puede ser cristiano, o puede ser budista, o puede ser islamita. Bueno, ahí aparecen también las normas religiosas. Y si uno, por ejemplo, se pone a averiguar y a ver cómo aparece el derecho y cómo aparece la regulación de las conductas de los individuos para la organización social, va a encontrarse con que allá lejos en el tiempo, estas normas religiosas estaban de alguna manera muy compenetradas con que era la organización de cómo se iba a comportar ese grupo social. ¿Por qué? Y porque de alguna manera el que regía, ¿no es cierto?, la actividad religiosa, aparecía como una autoridad. Y entonces por eso esas normas estaban de alguna manera entrelazadas. Cuando hablábamos de las normas o lo que tiene que ver con la religión, de alguna manera aparece en forma entrelazada. Eso van a leer ahí cuando consulten todo el material de estudio que hay respecto de esto. Después también nosotros tenemos que hacer la diferencia cuando uno habla de la moral y cuando habla del derecho. ¿Por qué? Y porque la moral tiene que ver con el fuero interno y el derecho tiene que ver con todo lo que yo realizo o en atención a la perfección del hombre y a la consistencia de cada uno, pero en relación con los demás. Ahí aparece el derecho. La moral mira al individuo, ¿no es cierto?, como ese bien individual del individuo. Por ejemplo, es honesto, es respetuoso, es solidario. Ahí estamos haciendo una calificación moral de una persona en forma individual. Ahora, cuando uno analiza la conducta de los individuos, pero en vista del bien común, y bueno, y ahí estamos analizando ya desde el punto de vista del derecho. Y ahí vamos a decir que buscamos un orden social, ¿no es cierto?, la instauración sin ninguna duda. Bueno, entonces, cuando hablamos de todas estas situaciones, nosotros vamos a mencionar el derecho natural. Ustedes se van a encontrar con ¿qué quiere decir esto del derecho natural? Y el derecho es el derecho que va a surgir a partir de la naturaleza humana y que busca la justicia en la sociedad. Es esa guía que busca, ¿no es cierto?, como valor supremo la justicia y la recta razón. Cuando uno habla del derecho natural, estamos hablando de que buscamos la instauración de la justicia en la sociedad y en nuestras relaciones, pero fundamentalmente
a partir de que la normativa recoja ese criterio de justicia y de recta razón. Y entonces ahí decimos que está animado, ¿no es cierto?, por el derecho natural. Nosotros también vamos a analizar o vamos a hablar del derecho y vamos a mencionar al derecho objetivo y vamos a mencionar al derecho subjetivo. Cuando nosotros hablamos del derecho objetivo, estamos hablando de esa regla o esa conducta exterior al hombre y que impone o que determina determinados mandatos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este conjunto de normas establecidas para una comunidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que de alguna manera el derecho prohíbe apoderarse de lo ajeno. Pero ¿cómo el derecho prohíbe apoderarse de lo ajeno? Bueno, hay un derecho penal que castiga y que tipifica como un delito cuando alguien se apropia de algo que no le pertenece. Cuando se produce una situación que tiene que ver con el robo o con el hurto que realiza una persona sobre los bienes de otra persona. Bueno, ahí hay un mandato que es el derecho objetivo. O, por ejemplo, en el caso de la celebración del matrimonio, a partir de la celebración del matrimonio, nosotros sabemos que el ordenamiento jurídico permite a los cónyuges elegir el régimen patrimonial que va a, de alguna manera, regular el régimen de los bienes a partir de la celebración del matrimonio. Los bienes que tiene cada uno de los contrayentes o los bienes que adquiere después, y entonces el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de la elección de un régimen patrimonial. Una situación que también tiene que ver con esto del derecho objetivo. O yo mencioné hoy más temprano el vínculo parental. El vínculo parental genera consecuencias jurídicas, impone, ¿no es cierto?, obligaciones y deberes a quien, y ese vínculo, esas relaciones de parentesco, la filiación, por ejemplo, el vínculo parental que hay de padres a hijos, se va de alguna manera a llevar adelante a partir de obligaciones y de derechos. Se imponen esas obligaciones. Y después también vamos a analizar el derecho desde el punto de vista subjetivo. Y acá cuando nosotros analizamos el derecho desde el punto de vista subjetivo, estamos analizando desde el punto de vista de la prerrogativa o de la facultad que tengo yo de exigir del otro una determinada conducta. Por ejemplo, hoy yo mencioné que yo había celebrado un contrato con la profesora y yo me había obligado a entregarle un televisor. Entonces, si yo no le entrego el televisor, ella tiene la facultad de recurrir a las medidas que establece el ordenamiento jurídico para que yo me comporte de determinada manera. ¿Y cómo sería ese comportamiento? Entregándole el televisor que yo me comprometía entregarle. Bueno, eso es lo del derecho subjetivo. Esta prerrogativa o facultad que se tiene, ¿no es cierto?, de exigir a otro una determinada o un comportamiento. Yo me imagino que alguno de ustedes, posiblemente ahora la mayoría esté en su casa por esto de lo de la virtualidad y de la posibilidad de que a través de una plataforma nos encontremos. Pero si hay alguien, por ejemplo, vive del interior y vino a vivir acá en la ciudad de Posadas y está alquilando, bueno, tendrá que comportarse como el buen inquilino, tiene la posibilidad de usar también el dueño de posibilidad de ejercer el derecho en el caso de que no cumplan con el pago, reclamarle el pago. O, por ejemplo, el propietario también tiene el derecho de reservarse, por tanto, concurrir a ver si el departamento está en buenas condiciones. Bueno, todas esas
Todo eso se traduce en esto que es los derechos subjetivos. Pero cuando uno estudia, vemos que el derecho tiene esas dos caras. De un lado está ese derecho objetivo, que es esa regla o conducta exterior al hombre, y el derecho subjetivo, que es la prerrogativa o facultad que yo tengo de exigir a alguien, ¿no es cierto?, una determinada conducta o un comportamiento. Bueno, estos derechos subjetivos, donde yo puedo exigir del otro una determinada conducta o un determinado comportamiento, los vamos a clasificar. ¿Y cómo vamos a clasificar los derechos subjetivos? Bueno, una primera clasificación de los derechos subjetivos puede ser entre derechos extrapatrimoniales y derechos patrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales no se pueden medir ni calcular en dinero, no van a integrar el patrimonio. Por ejemplo, el derecho de familia o los derechos personalísimos. ¿Cuáles son los derechos personalísimos? El derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad. Esos son los derechos personalísimos. No se pueden medir o mensurar en dinero. Derechos extrapatrimoniales. Después están los derechos subjetivos de contenido patrimonial que sí tienen un valor económico, y acá vamos a hablar de los derechos reales, esos derechos que yo puedo ejercer en las cosas que me pertenecen, digo que puedo ejercer sobre las cosas, porque nosotros vivimos que hay derechos reales que se ejercen sobre la cosa propia o hay derechos reales que se ejercen sobre la cosa ajena. Los derechos personales o los derechos de las obligaciones, esos tienen contenido patrimonial, el contrato, la posibilidad de celebrar un contrato, tiene carácter económico, es susceptible de valor económico, se llaman derechos personales, obligacionales o creditorios. Y después están los derechos intelectuales, que tienen que ver, tienen contenido patrimonial, pero los derechos intelectuales, si bien nacen del intelecto de los individuos, cuando yo me apropio y hago física, por ejemplo, una idea que tengo y termina siendo la realización de una escultura, una pintura, o escribir un libro, o llevar adelante toda una investigación y conseguir una patente para una fórmula que produce, por ejemplo, un medicamento para la cura de determinada enfermedad. Bueno, ahí estamos hablando de los derechos intelectuales y tienen contenido patrimonial. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna? ¿Fueron? ¿No están? ¿Dónde están? No, profe, por ahora ninguna duda. Ah, bueno, mejor entonces. Bueno, cuando nosotros hablábamos hoy más temprano habíamos mencionado las fuentes. Y yo les dije que cuando hablábamos de las fuentes, sin lugar a dudas tenemos que ir al artículo 1 del Código Civil y Comercial, el artículo 1, el artículo 2 y el 3. El Código Civil y Comercial, que es la Ley 26.994. ¿Y qué son las fuentes? Porque nosotros, cuando hablamos de fuentes, ¿qué definimos o qué decimos que son las fuentes? Y son los modos en cómo se manifiesta el derecho, los modos a través de los cuales se va a exteriorizar el derecho y va revelando el contenido y los mandatos que tiene el derecho. Y ese artículo 1 del Código Civil y Comercial dice fuentes y aplicación. Y acá volvemos otra vez a insistir. Leamos, por favor, el Código Civil y Comercial y busquen los comentarios de esa primera parte del Código Civil y Comercial, que es el título preliminar. Ustedes se fijaron ya en el Código Civil y Comercial, habrán visto que el código tiene un título preliminar y después tiene varios libros. Código Civil y Comercial, que es la Ley 26.994, tiene, donde está su artículo 1, dice título preliminar, capítulo 1, derecho. Y ahí está, fuentes y aplicación.
Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten conforme a la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrán en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Ahí está todo lo de las, específicamente dice fuentes y aplicación. Ese título preliminar, el artículo primero. Después, en el artículo segundo menciona lo de la interpretación. Cuando hay diferencia, ¿quién es el que tiene que venir a zanjar las diferencias? ¿Y quién es el que tiene que venir a resolver una determinada cuestión? El artículo 2 habla de la interpretación y el artículo 2 deber de resolver el juez. ¿Y cómo tiene que interpretar el juez las leyes? Y ahí dice el artículo segundo que tiene que ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre los derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Si ustedes prestaron atención a todo lo que nosotros vinimos hablando desde que nos reunimos a partir de las 16 horas, todo de alguna manera se relaciona con él. Porque nosotros hablamos de los mandatos, hablamos de la norma jurídica, y entonces dijimos que cuando hablábamos del derecho podíamos analizar o estudiar el derecho desde un punto de vista normativo, podíamos estudiar el derecho desde el punto de vista sociológico, podíamos estudiar el derecho desde el punto de vista axiológico, y ahí hablábamos de los valores, y acá dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades. ¿Cuál es la finalidad del derecho? Las leyes análogas, cuando no encuentro eso. Las disposiciones que surgen de los tratados sobre los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el artículo anterior menciona que los casos que este código rige tienen que ser resueltos según las leyes que resultan aplicables conforme a la Constitución Nacional, que es nuestra ley madre, y después dicen los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Y ahí aparecen las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, después dice los principios y los valores jurídicos, la justicia, la recta razón, todo eso que nosotros de alguna manera mencionamos hoy y que de un modo coherente tiene que ver con todo el ordenamiento jurídico. Y después en el artículo tercero, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. El juez tiene que ver todo eso que nosotros mencionamos y dijimos para que, para encontrar una decisión y que esté razonablemente fundada. Bueno, después van a continuar ustedes buscando material y buscando el desarrollo de lo que se menciona en esta unidad número 1. Pero ahora vamos con las preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Fíjense por favor el material que hay en ahí sí vayan al aula virtual que se llama de PUN A, de PUN B, porque ahí hay material de PUN C, de PUN D, ahí hay material sobre lo que estamos hablando, Y algunos también acá donde dice doble cursado, pero en general el material está en las aulas virtuales del cursado normal. ¿Hay algún inconveniente, Cecilia? ¿No encontraste algún alumno? ¿Hay algún problema? No, estos alumnos nomás que tenían que inscribirse en el doble cursado y en el chat no hay más, digamos, no tienen más consultas. Bueno, entonces nosotros ya saben que a partir de la semana que viene, no este jueves, sino la semana que viene, vamos a levantar las fechas de los exámenes
parciales, recuperatorio e integrador. Y si hay algún material o algo que les pidamos que lean, por favor también estén atentos a los anuncios. Nosotros vamos a comunicarnos con ustedes a través de los anuncios. Y si tienen algún problema o algún inconveniente, en el correo que la profesora les escribió, que es el correo institucional del dictado de la materia. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, buenas tardes. Yo quería saber si nosotros los artículos, cuando nos pregunten en el integrador final, tenemos que saber de memoria todos o hay algunos que tenemos que saber sí o sí de memoria, otros que no, o cómo es. No. Nosotros no sabemos de memoria los artículos porque es nuestro trabajo, es nuestro métier del trabajo, pero ustedes no. Ustedes, a propósito, yo dije hoy esto de que hay un título preliminar y después hay varios libros. Nadie me contó ahí en el chat cuántos libros tiene el Código Civil y Comercial, cuáles son esos libros, sobre qué temas trata. El día que ustedes trabajen como contadores o el día que trabajen como licenciados en administración de empresa o licenciados en economía, no tienen que saber los artículos de memoria, tienen que saber resolver situaciones problemáticas en las que el derecho va a ser una más de las herramientas de trabajo. Por ejemplo, cuando van a tener que hacer presentar una declaración jurada para pagar algún tributo de alguno de sus clientes, le van a preguntar al cliente, ¿usted es soltero o casado? ¿Por qué? Y porque la determinación del impuesto de los bienes personales o del impuesto a las ganancias el hecho de que uno sea soltero o de que uno sea casado, va a significar que uno va a tributar de manera diferente. Entonces uno tiene que saber qué significa que uno está soltero o que uno está casado. ¿Qué otra cosa más importante es? No, pero yo tengo una convivencia, una unión convivencial. ¿Produce efecto, produce consecuencias? Sí, produce efecto y consecuencias. Después vamos a ver cuáles son. Ahora, no, pero yo no estoy casada, pero nosotros entre los dos tenemos un kiosco. ¿Y cómo es? Sí, nosotros, el kiosco está a nombre de los dos trabajamos. Bueno, entonces, no están casados, pero ¿qué? ¿Y el kiosco que tienen una sociedad, no tienen una sociedad? ¿Cómo llevan adelante la relación o el vínculo comercial? Bueno, fíjense, para todas estas cosas, esto que nosotros estamos estudiando va a ser la herramienta con la que van a tener que solucionar esas situaciones problemáticas de sus clientes. En el caso, por ejemplo, de los licenciados, cuando tengan que hacer un plan de negocios, cuando alguien le pida que tiene que hacer un plan de negocio, y bueno, pero ¿qué es lo que quiere hacer? Y bueno, yo quiero llevar adelante un emprendimiento, y tengo una chacra, pero ¿y qué más tiene? Bueno, tengo un camión, ¿qué más tiene? Y tengo 2 personas que trabajan para mí. Bueno, pero ¿y qué actividad? Y bueno, yo quiero dedicarme a plantar y cosechar verduras. Bueno, vamos a buscar a ver si la chacra es del señor, si tiene una hipoteca, si no tiene una hipoteca, si él tiene una camioneta, la camioneta está prendada, no está prendada, si la camioneta tiene con otro titular, o sea, es un bien, me pertenece a mí, lo compré, ya hice la transferencia. Bueno, todas esas cosas son situaciones problemáticas que se van a encontrar el día que ustedes tengan que trabajar y que para eso van a necesitar esta herramienta. Van a necesitar el derecho para entender y de alguna manera llevar adelante, ¿no es cierto?, todo el trabajo que le está requiriendo ese cliente que viene a requerir. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo quería hacerle una consulta nomás. Sí. Yo me inscribí hoy a Derecho en la Comisión B, en el aula virtual del doble cursado, pero también el otro porque usted dijo que había material. Sí. Y yo estoy inscrito en los Pero no importa si no están inscritos, por el solo hecho de que ustedes
sean alumnos de la facultad, pueden acceder al material que hay en las otras aulas virtuales. No necesitan irse para ingresar. Nosotros no tenemos esa imposibilidad. No hay esa situación. Ustedes acceden nomás y ahí pueden mirar la información. Bueno, ¿alguna otra cosa? Les vamos a rogar encarecidamente que cuando hacen las consultas habiliten sus cámaras. Así nos conocemos, porque si no después me van a cruzar en la calle, me van a saludar y yo no voy a estar sabiendo. Lo mismo la profesora, le van a decir, ¿qué tal profesora, cómo le va? Profesora Cecilia, ¿cómo le va? Y nosotros no vamos a ver quién nos está saludando. Entonces, habiliten sus cámaras, entonces nos vamos familiarizando y vamos estableciendo vínculos en esta red social, porque esto de la pertenencia a la facultad y los vínculos que se generan a partir de ahí, termina siendo, ¿no es cierto?, una red social. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Por favor, continúen.